Dios les bendiga. ¿Cómo están? Les saludamos desde este lugar para compartir con ustedes la alabanza y la adoración a nuestro Padre que está en los cielos. Y queremos invitarles en esta mañana, queremos animarles a que se unan con nosotros a poder estar en este tiempo en armonía y poder animarnos nuevamente a compartir la alabanza, el culto, la palabra de Dios de esta manera. Pues no nos podemos congregar como lo hemos estado haciendo habitualmente, pero eso no nos puede desanimar, no nos podemos quedar ahí lamentándonos, no, tenemos que hacerlo de esta manera y pues mientras podamos hacerlo así, así tenemos que disfrutar del culto, de la alabanza, de la palabra. Entonces les animamos a que usted en su casa, con su familia, si está solo, no importa, separe este tiempo, tome la palabra de Dios, póngale volumen a su celular, si tiene la forma de amplificarlo, no sé, pero que usted pueda disfrutar y gozar de este tiempo tan especial que Dios nos regala. Dice en Apocalipsis 3:5 que al que venciere, y estas son las circunstancias que tenemos que vencer usted y yo, no nos podemos quejar, no nos podemos quedar ahí simplemente que porque no nos podemos congregar. Entonces les animamos a que disfrute de la alabanza, disfrute de la palabra, disfrute de este tiempo con el Señor y podamos regocijarnos con gozo y alegría. Recuerde que nada nos puede separar del amor de Dios, así lo dice la palabra, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni potestades, ni ángeles. Entonces, y las circunstancias mucho menos que nos podrán separar del amor de Dios. Entonces, disponga su corazón, disponga su mente, cierre toda puerta que le impida a usted congregarse y le impida estar unido desde su casa con toda la congregación, con todos los que estamos en este momento disfrutando de este culto y de esta forma. Así que Señor, te damos gracias, nos acercamos a ti con entendimiento, nos acercamos Señor con la presencia del Espíritu Santo activo en nosotros, el disfrute de tu palabra y podemos Señor sentirte en nosotros, gozándonos Señor en tu presencia. No importa las circunstancias Señor, tú estás siempre con nosotros, tú eres omnipresente, lo dice el Salmo 139, que tú estás en todo lugar, tú estás aquí, tú estás en la casa de mi hermano, de mi hermana, tú estás obrando en todas partes Señor, y por eso tú ves en este momento a cada corazón, a cada persona, a cada cristiano, a cada creyente, la actitud que está tomando con relación a las circunstancias. Señor, con gozo y con alegría cantamos así de esta manera. Vamos. Vamos. Dios te contestará si tú en problema estás. Solo pide al Dios de Jacob, Él te protegerá. Una vez más, Dios te contestará si tú en problema estás.
tus deseos conceda. Amén. Y tus planes también. Él te cuidará donde vivas y por donde tú vayas. De tus deseos conceda. Amén. Y tus planes también. Cantaremos con gozo, celebrando tu victoria. Subirán nuestras banderas, en el nombre de Jesús. Cantaremos con gozo, celebrando tu victoria. Subirán nuestras banderas, en el nombre de Jesús. Cantaremos con gozo, celebrando tu victoria. Subirán nuestras banderas, en el nombre de Jesús. Cantaremos con gozo, celebrando tu victoria. Subirán nuestras banderas, en el nombre de Jesús. Amén. Así es, con gozo y con alegría le cantamos a nuestro Dios. Señor, y seguimos en esta mañana adorando y bendiciendo tu nombre, reconociendo, Señor, que nuestro anhelo es estar cerca de ti, Señor, conocerte más, Dios, bendecir tu nombre, Padre precioso.
Levantemos nuestras manos e inclinemos nuestro corazón delante de Él. Y reconozcamos y aprovechemos este momento para reconocer una vez más que en nuestro corazón haya esa gratitud por su sacrificio en la cruz. Señor, gracias por tu sangre preciosa. Ahora somos libres, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, que nuestro mayor anhelo siempre sea agradarte a ti, Señor. Más que deleitarnos en este mundo, Señor, que agradar a los hombres, Señor, nuestro mayor anhelo y nuestra mayor preocupación sea agradarte a ti, adorarte a ti, Señor. Señor, henos aquí en esta mañana ante tu presencia, Padre precioso, reconociendo, Señor, que ahora lo que somos, si hay algo bueno en nosotros, en cada uno de nosotros, Señor, es porque tú lo has hecho, Padre. Gracias, Señor. Lo único que queremos, Señor, es adorar y bendecir tu nombre. Y aunque reconocemos, Señor, que muchas veces fallamos y que como humanos, Señor, Padre precioso, esta humanidad nos puede, bendito Rey Celestial. Pero tú eres un Padre tan fiel y tan hermoso, Señor. Tu misericordia y tu amor son tan grandes en nuestras vidas, que te desbordas en amor, Señor, para con cada uno de nosotros. Nos unimos, Señor, en este momento, Señor. Nos unimos espiritualmente. Y así queremos invitarte, mis hermanos, invitarnos para que nos unamos espiritualmente y levantemos nuestras manos y reconozcamos que su presencia está, que su presencia habita en medio de cada uno de nosotros. Señor, que tu presencia habita en cada hogar, en nuestras familias, Señor. Aquí en San Pedro, Señor, que tu presencia se entrone. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo Amén, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Nos has hecho libres para adorar y bendecir tu nombre, Señor. No puedo dejar. Vamos. Cantaré de tu nombre, oh Señor, de tus maravillas contaré, y solo en ti me alegraré. En tu presencia danzaré y con regocijo entraré ante tus puertas, mi Señor. Con alegría y con gozo en mi corazón, alabaré y declararé al mundo que no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de gritar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre.
contaré, y solo en ti me alegraré. En tu presencia danzaré y con regocijo entraré ante tus puertas, mi Señor. Con alegría y con gozo en mi corazón, alabaré y declararé al mundo que no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de gritar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de gritar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. ¡Oh! Con alegría y con gozo en mi corazón, alabaré y declararé al mundo que no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de gritar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de gritar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de gritar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. Y de bendecir tu grandeza, Señor, tu poder y toda tu majestad, Señor. Iglesia, muy buenos días para todos. ¿Cómo han estado? Dios los bendiga. Vamos a abrir la palabra de Dios en Ezequiel 44, versículo 15 al 18. Mientras lo buscan, yo voy a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia, bendito Rey. Gracias por permitirnos, Señor, estar acá con todos tus hijos, amado Dios, para honrarte, para glorificarte y para escuchar tu palabra, bendito Dios. Padre, en esta mañana pedimos que tu palabra nos guíe, nos oriente, nos capacite y nos fortalezca para seguir adelante, amado Dios. Honramos tu nombre, te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú estás con nosotros para guiarnos y para permitirnos entender la palabra del Dios Altísimo. Padre, en esta mañana queremos honrarte y glorificarte, amado Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor del cielo, y encomendamos una vez más nuestras vidas y las familias de cada uno de mis hermanos que están dispuestos, Señor, a ser ministrados por tu preciosa palabra, amado Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Leemos la palabra de Dios en Ezequiel 44, versículo 15 al 18. Dice: mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre. Dice Jehová el Señor: ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas.
Cuando entren por las puertas del atrio interior se vestirán vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosa de lana. Cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa, turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. Cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera, al pueblo, se quitarán las vestiduras con que ministran y las dejarán en las cámaras del santuario y se vestirán de otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestidos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hermanos, hoy quiero compartir el tema sirviendo en la voluntad de Dios. Y es un propósito que Dios siempre ha tenido, es que nosotros sirvamos en su voluntad, no en nuestras fuerzas, no en nuestras capacidades, no en nuestra sabiduría. Dios anhela que todos sus servidores lo hagamos en la voluntad de Dios. Acá el profeta Ezequiel nos está hablando que Dios tiene muy en cuenta nuestras decisiones para servirle a Él. ¿Con qué motivaciones servimos a Dios nosotros? Dios le dice a Ezequiel que solamente los hijos de Sadoc, aquellos que cuando el pueblo se había desenfrenado, se había apartado de Dios, los hijos de Sadoc permanecieron fieles al servicio a Dios. Y Dios tiene muy en cuenta esto, hermanos, el cómo usted y yo tomamos decisiones. Y las decisiones que usted y yo tomamos van a marcar nuestra vida para servirle a Dios. Muchas personas están en conflictos, en luchas, en dificultades, porque a veces toman decisiones sin buscar la guía, la dirección de Dios, sin buscar su Espíritu Santo, sin estar en el secreto para mirar Dios cómo quiere que hagamos las cosas. No podemos olvidarnos del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, a pesar de ser un pueblo que tenía a Egipto en su corazón, ellos se movían solamente cuando la nube se movía. Ellos tenían la gloria de Dios en un lugar muy alto. Contaban con esa presencia de Dios, a pesar que ellos fallaron mucho. Dice, en la Escritura hay una relación muy cercana entre el acercamiento en el que Dios nos permite participar con la manera en que llevamos nuestras vidas. Usted y yo vamos a servirle a Dios de acuerdo a cómo llevamos nuestras vidas. Dios quiere que éticamente le sirvamos a Él. Por eso muchas personas se van de la iglesia sin importar el llamado que Dios les ha hecho. Y toman decisiones y ya cuando están llevando las consecuencias de esas malas decisiones, empiezan a decir, Dios se olvidó de mí, Dios no me escucha a mí, yo pensé que yo le había servido a Dios, pero al tomar decisiones sin contar con Dios, Dios nos va excluyendo para que le sirvamos. Mire, en el tiempo que Jesucristo estuvo, nos hablan de 4 clases de personas con las cuales estaba el Señor. Primero, el pueblo. Segundo, los discípulos. Tercero, los apóstoles. Y entre los apóstoles había un grupito muy privilegiado, que eran Jacobo, Cefas y Juan. Si nosotros miramos cuando el Señor fue al monte de la transfiguración, llevó a 3, Jacobo, Cefas y Juan, los llevó. En el libro de Hechos también nos dicen que Jacobo, Cefas y Juan eran considerados como columnas de la iglesia.
Usted y yo debemos anhelar, amados hermanos, servirle a Dios en intimidad. Que usted y yo podamos tener esa cercanía con Dios en intimidad. Hay personas que dicen, es que yo me acerco a Dios y no siento su presencia. Es que yo escudriño la palabra y no entiendo nada. Muchas veces tenemos que mirar cómo hemos tomado decisiones. ¿Será que lo que yo iba a hacer si era el plan de Dios? ¿Si conté con la voluntad de Dios? Por eso muchas veces nos acercamos a Dios y no recibimos de Él respuesta o no sentimos su presencia. Aquí lo está diciendo, solamente se acercarán a mí los hijos de Sadoc que permanecieron cuando todo Israel se iba tras la idolatría. Un grupito que permaneció. Y ese es el anhelo de Dios. Dios quiere que toda la iglesia podamos estar en esa sintonía con Él, en esa intimidad, en esa coinonía, en esa unidad. Pero lamentablemente muchos tomamos decisiones erradas. Muchos decimos, no, por ahora no voy a servir, por ahora voy a tomarme un descanso, sin primero haberle consultado al Señor. Cuando David cometió errores, como hacer el censo, como terminar allá en el pueblo de los enemigos, él no consultó a Dios. Si podía esconderse allá donde Saúl no lo iba a buscar, o si podría hacer el censo, no consultó a Dios. Y por eso vinieron tragedias y angustias y sufrimientos en la vida de David, a pesar que era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, hermanos, en Ezequiel Dios nos da unas pautas. Nos dice, solamente van a intimidar conmigo los que permanezcan en la adversidad, en el problema, en la angustia, los que permanezcan contando con Él. El Señor anhela, como vuelvo y les repito, Él no desecha a nadie. Nosotros mismos somos los que nos desechamos. Entonces, si queremos tener una comunión con Dios, poder recibir de Él iluminación, no digamos revelación. Muchos dicen, Dios me reveló. No, Dios lo que hace es iluminarnos acerca de lo que Él ya reveló en su palabra. Muchos leemos un texto y no entendemos nada. ¿Y qué será esto? ¿Con qué se come esto? Pero Dios anhela que todos podamos entender espiritualmente lo que la palabra nos quiere enseñar. Entonces, en el versículo 15 dice, mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme dos cosas: la grosura y la sangre. El acercamiento que tú y yo debemos tener hacia Dios debe ser un acercamiento de mucha intimidad, donde usted pueda presentarle a Dios todos sus anhelos, todos sus deseos, todos sus planes, todos sus proyectos a Él, y presentarle también su vida. Eso quiere decir, la grosura es la parte interna del sacrificio y la sangre es la vida de cualquier ser humano. Entonces Dios anhela en que usted y yo podamos acercarnos a Él, no tratando de ocultar cosas que Él ya sabe, que Él ya conoce. No olvidemos el Salmo 139. ¿Dónde huiré de ti y dónde me esconderé de tu presencia? Y empieza, si subiere a las estrellas,
allá estás tú. Si bajare al fondo del mar, de allá me trae tu mano. Tú y yo no podemos ocultarle a Dios nada. Tenemos que empezar a ser hombres y mujeres transparentes, hombres y mujeres con una intención de agradar a Dios. Yo veo que en las reflexiones hay hermanos y hermanas que están progresando en mandar la reflexión. Uno dice, tremendo, van aprendiendo a tener intimidad con Dios, van aprendiendo a entender principios de la palabra. Pero tenemos que tener cuidado también del orgullo, de la arrogancia, de la soberbia que pueda entrar a nuestro corazón. Recuerde que usted y yo solo somos los burritos que llevamos al Señor Jesús a cuestas. Y todas las alabanzas, todos los aplausos, todas las felicitaciones son para el Señor, no es para nosotros. Nosotros no estamos para ganarnos aplausos, nosotros no estamos para que nos feliciten, nosotros no estamos para que digan, wow, como sabe. No, tú y yo estamos para que Dios nos haga instrumentos útiles para Él. Recuerda lo que dice Timoteo, en la casa de Dios hay muchas vasijas, unas para usos viles y otras para usos honrosos, pero no pasamos de ser vasijas. Dejemos que la presencia de Dios, la gloria de Dios nos llene y nos use en el momento en que Él pueda usarnos. No dejemos que nuestros corazones se llenen de orgullo, de arrogancia o mirar al otro por encima de los hombros. No, andemos siempre con humildad y sencillez de corazón, porque usted y yo somos lo que Dios haga en nuestras vidas. Entonces yo felicito a muchos hermanos y hermanas que han crecido en transmitir las reflexiones. Y a los que aún están todavía ahí, los animo. Mírense cómo está su corazón, cómo está su comunión con Dios. Si le estamos dando a Dios el mejor momento, el mejor lugar, el mejor hora del día. Yo los animo para que no desmayemos. Y los que aún no han empezado, empiecen a tener esa comunión con Dios, que Dios quiere usar a todo su pueblo, Dios quiere usar a toda su iglesia para en beneficio del cuerpo de Cristo. Entonces los sacerdotes de Sadok fueron fieles y Dios los elogia. Dios les dice, bravo, voy a contar con ellos porque ellos están conmigo en la buena y en la mala. Ellos son fieles y voy a contar con ellos. Entonces es importante que usted y yo nos mantengamos fieles en los momentos difíciles. Dios se alegra y escoge a fieles para que hagan su obra. Dios quiere hombres y mujeres fieles. ¿Cómo está tu fidelidad a Dios? Si estás alimentándote de la palabra, escudriñando, si estás invirtiendo tiempo en lo eterno, o todo tu tiempo se va en lo terrenal. ¿Cómo está esa relación con tu Padre, con tu Creador, con tu Salvador? Tú te respondes y tú miras hasta qué lugar quieres que Dios te use. Lo otro, Dios quiere que tú y yo conozcamos su mente, conozcamos sus planes. Dios dice en uno de los profetas menores, Dios no hará nada si antes revelarle sus secretos a sus profetas. Dios anhela, hermanos, contar con nosotros. Dios anhela que los planes que Él tiene, poderlos dar a saber a los que están más en intimidad con Él. En Jeremías Dios reprocha
a unos hombres que profetizaban. Y Dios les reclamó y les dijo: si estos hombres hubieran estado en mi secreto, hubieran hecho oír al pueblo mis palabras y los hubieran hecho volver de su mal camino. Tú y yo tenemos que invertir tiempo en la comunión con Dios. Ahora miremos las condiciones cuando Dios nos llama. Dios nos llama para que estemos, primero, que nos acerquemos a Él. Muchos hemos perdido las condiciones para acercarnos a Dios. Recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. Nuestras vidas como hijos de Dios tienen que marcar una santidad. Tenemos que marcar una diferencia, con el mundo, con las demás personas. Los que nos acercamos a Dios debemos marcar la diferencia en muchos aspectos. Dios anhela que tú y yo estemos marcando la diferencia. Acercarme a Él. Qué hermoso, cómo será de espléndido y de alegre cuando nos acerquemos al Señor. Pero más hermoso es acá, cuando usted se acerca a Dios con un corazón sencillo, humilde y necesitado de ese toque, necesitado de esa voz que nos hable a través de su palabra, que nos diga a través de su palabra secretos que nadie ha oído. Hermoso. Y Dios quiere darnos ese toque. Dios quiere tener ese encuentro día a día con nosotros. Acerquémonos a Él. Lo otro, ministrar ante Él. Ministrar. Qué hermoso es que Dios me tome y yo pueda tocar el borde de su manto, como hizo esta mujer que dijo: si tan solo tocare el borde de su manto. Ya Jesús no está personalmente, pero sabes, tú y yo podemos tocar el borde de su manto con una adoración guiada por el Espíritu Santo, con una confesión sincera y con una alabanza del Espíritu Santo que ponga palabras nuevas en nuestros labios y corazones. Podemos tocar el borde de su manto todavía, porque aunque no lo vemos, Él está. Como dice la canción: aunque sé que no te veo, sé que estás obrando en mi vida, sé que estás obrando en mi corazón. Amados, no perdamos ese gozo, ese privilegio de tocar su borde de su manto cuando estemos en intimidad con Él. Ministremos a Él. No nos acerquemos para decir: Señor, no tengo empleo, Señor, tengo esta enfermedad, Señor, estoy aburrido. No, acerquémonos con el deseo de tocar su manto, de acariciar su rostro y que Él toque el nuestro. Acerquémonos con ese deseo, con esa intención de tener esa intimidad con Él. Olvidémonos de nuestros problemas, olvidémonos de nuestra escasez, olvidémonos de nuestra debilidad espiritual. Acerquémonos para ser ministrados también por Él. Ministremos a Él. Bien dice la palabra ya en San Juan 4, que los que adoran al Padre lo adorarán en espíritu y en verdad. Cuando dicen espíritu, es que lo vamos a adorar sin tener que comentarle a Él: tengo hambre, no tengo techo, no tengo empleo. No, eso ya lo sabe Él, amado hermano. Acerquémonos para alegrar su corazón. Acerquémonos para que Él ministre también a nuestra vida. No te olvides, en espíritu y sin fingimiento. Eso es en verdad, sin fingir. Pablo le dijo a Timoteo y lo elogió: por una fe no fingida.
Tremendo. Podemos fingir el arrodillarnos y entrar ante Dios. Nosotros podemos fingir, pero a Él no podemos fingirle porque Él lo conoce todo. Acerquémonos no como el religioso. Vamos a mirar Amós 5. Ahí adelante en unas hojitas y encontramos a Amós, Oseas, Joel y Amós. 5, capítulo 5 de 4 al 6 dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como juego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. ¿Qué nos está diciendo acá el Señor? Que nos acerquemos sinceramente a Dios. No lo hagamos como los religiosos. Buscaban Betel, buscaban Gilgal y buscaban Berseba. Son lugares en los cuales solamente ellos creían que allí se adoraba a Dios. Por eso la samaritana le dice: Señor, nuestros padres nos han dicho que acá se debe adorar. Y el Señor le dice: a partir de ahora ni allá ni acá van a adorar a Dios, sino que los verdaderos adoradores lo podrán adorar aún manejando carro, aún en sus quehaceres, aún caminando, porque Dios está cerca de nosotros y Dios no está en cuatro paredes. Dios está en tu corazón y en mi corazón para que lo adoremos. Pablo, cuando estaba ya en Atenas, dice que su espíritu se enardecía al ver tantos altares y tanta gente prendiendo velas, poniendo flores a esos altares. Y Pablo dice: varones, en todo veo que ustedes son muy religiosos, porque pasando por el pueblo veo lugares, altares a todos los dioses, pero me asombra que veo un altar y dice: al Dios no conocido. Ese Dios al cual ustedes adoran sin conocer es el que yo les anuncio. El Dios que hizo el cielo y la tierra. El Dios que a la raza humana la hizo de una sola sangre. Es a ese Dios que yo les vengo a predicar. Y usted, amado hermano, puede adorar a Dios en cualquier lugar. Muchos creemos que si no estoy arrodillado, no estoy adorando a Dios. Que si no tengo las manos levantadas, no estoy adorando a Dios. No, a Dios lo adoramos en espíritu y en verdad. Con un corazón desnudo ante Dios y con una fe no fingida, como le dijo Pablo a Timoteo. Acerquémonos realmente al Dios que está en toda parte. Dios está en todo lugar y quiere intimar con cada uno de nosotros. Dios quiere que descarguemos todo el peso que hay en nuestro ser para ministrar a Dios. Así como esta mujer que besaba los pies de Jesús, derramaba un perfume, soltaba los cabellos y adoraba al Señor. Eso quiere decir que tú y yo podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, para que nadie nos vea. Entonces, primero, las condiciones para el ministerio es acercarme a Él y ministrar ante Él. Lo segundo, estar delante de Él. Tremendo, delante de Él. No como el vaivén. Una vez me acerco y otra vez no me acerco. Yo tengo que tener
ante Dios una misma actitud. Si estoy gozoso, me acerco a Dios. Si tengo abundancia, me acerco a Dios. Si estoy enfermo, me acerco a Dios. Si tengo escasez, me acerco a Dios. De todo me tengo que acercar a Dios, en la buena y en la mala, así como los hijos de Sadoc. Ellos permanecieron fieles a Dios. Ofrecer sacrificio. Tú y yo tenemos que ofrecer a Dios sacrificio. El sacrificio era lo que yo les decía ahora. Mi corazón Dios anhela. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. ¿Cuántos hay que entregamos a Dios el corazón, pero nuestros ojos están tras lo que yo veo? Si yo no veo abundancia, me entristezco. Si no veo que todo me sale bien, me entristezco. Y le entrego mi corazón, pero mis ojos van tras aquello que me aparta de Dios. Anhelamos siempre agradar a Dios. El Señor en Éxodo, cuando les dijo a ellos que mataran el cordero, se comieran toda la carne y la sangre la untaran en los dinteles de la puerta y en los dinteles de las ventanas, y dice el Señor: y yo pasaré y veré la sangre y no habrá muerte. Cuando tú y yo le entregamos a Dios nuestras vidas, Él lo único que ve en nosotros es la obra redentora de su Hijo Jesucristo y nos bendice. Dios anhela que entreguemos nuestro interior, nuestro corazón, y nos consagremos a Dios en la obra preciosa que Él hizo en la cruz del Calvario. Ahora hay algo importante. Vamos a mirar cuando estamos en la presencia de Dios, cómo debemos vestirnos. Hay tres cosas muy espectaculares que dice. Están en el versículo 17. Dice: cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosas de lana. Cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa, turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosas que los hagan sudar. Hay muchos que se esfuerzan por llegar a la presencia de Dios y llevar palabras fingidas, palabras hermosas, palabras elocuentes, pero Dios sobra eso. A Dios le sobra eso. Miren lo que nos está diciendo. Se vestirán turbantes de lino. Se vestirán calzoncillos de lino y no se pondrán cosas que los haga sudar. Nos está hablando de tres cosas. Cuando nos dice turbantes, es acá en la cabeza. Tú y yo tenemos que acercarnos a Dios como un niño. No tratar de impresionar a Dios con nuestra sabiduría, con nuestros conocimientos, con nuestros títulos, con nuestra profesión. No, tenemos que acercarnos a Dios como un niño que necesita de su toque, que necesita que Dios ministre, que necesita que Dios le revele, que Dios le ilumine, que Dios le dé entendimiento en su palabra. No nos acerquemos a Dios porque soy un doctor, porque soy un ingeniero, porque soy lo que sea, cualquier profesión. No, acerquémonos a Dios con un corazón contrito y humillado. Eso dice la palabra. Un corazón contrito y humillado, Dios jamás despreciará. No nos acerquemos en nuestras fuerzas. Los calzoncillos de lino nos habla de nuestras fuerzas. No, usted y yo ante Dios somos los más débiles. Somos
ante el Señor, alguien que necesitamos de su ministración, que necesitamos fuerzas, que necesitamos gozo, que necesitamos alegría, que necesitamos, así como Daniel, cuando dice en Daniel 10, que Daniel cayó como muerto, y dice que él lo tocó y entraron fuerzas en él. Así necesitamos acercarnos a Dios, como alguien que necesita, como alguien desesperadamente que si Dios no le toca, perecerá. Acerquémonos a Dios, no en nuestras fuerzas. Y lo otro que dice es, nos dice que turbantes de lino tendrán sobre su cabeza, calzoncillos de lino sobre su lomo, y no se ceñirán cosas que los haga sudar. No tenemos que esforzarnos para llegar a escuchar la voz de Dios. Necesitamos solamente algo: confesión. Si tú y yo nos acercamos ante Dios, confesamos nuestro pecado, confesamos nuestra humanidad, Dios se goza y Dios ministra a nuestra vida. Por eso David gozaba de la comunión con Dios, porque David nunca fingió, David nunca escondió nada ante Dios. David, cada que él fallaba, le pedía perdón a Dios. Lo podemos ver en la historia cuando Natán va y le cuenta la parábola del hombre que tenía muchas ovejas y prefirió tomarla de un hombre que no tenía sino una. David con justicia dijo: tal hombre debe morir. Y el profeta le dice: ese hombre eres tú. ¿Y qué hizo? Se postró y pidió perdón. Cuando Betsabé, antes de dar a luz, cuando Betsabé dio a luz ese hijo, David estuvo 8 días en ayuno. Y cuando el niño murió, David se levantó y se vistió nuevo y empezó a comer. Y los siervos le decían: ¿pero qué pasa? Mientras el niño estaba enfermo, tú ayunabas, y ahora que muere te levantas y te gozas. David sabía que ese pecado tenía que morir. ¿Qué pecado hay en nuestra vida que aún no ha muerto? Yo te animo para que nos acerquemos a Dios, no usando de nuestra sabiduría, de nuestra fuerza o de nuestro poder. Acerquémonos a Dios como alguien que necesita ese toque. Servirle a Dios, nos acercamos para servirle y obedecerle. ¿Cómo está nuestra obediencia para con Dios? Recuerda que Dios solamente anhela que nos acerquemos a Él los que hayamos sido fieles. El ser fiel no quiere decir que yo algún día pueda no fallarle. Todos fallamos. Pero ¿cómo está ese acercamiento a Dios de sinceridad? ¿Cómo está esa comunión con Dios? Dios anhela que nos acerquemos a Él. Entonces, hermanos, lo que Dios anhela en este mensaje es que nos acerquemos a Él sin usar vestido de lana. El vestido de lana hace sudar. Y para usted y yo sudar tenemos que hacer esfuerzo. Si usted y yo no hacemos esfuerzo en algo, no sudamos. Pero si hacemos esfuerzo, sudamos. Y Dios anhela que nos acerquemos a Él sin sudar. O sea, acerquémonos a esperar que Él ministre. Dios anhela que ministremos, pero para tú y yo ministrar a Dios, Él tiene que ministrar primero a nosotros. Acerquémonos como un niño se acerca a su padre, confiado de que no le va a rechazar, confiado que sus brazos están para recibirle, como el hijo pródigo. Cuando se vio en la mala, dijo:
volveré a mi padre. Y qué sorpresa cuando volvió de su padre. Le puso un anillo, le puso un vestido e hizo un banquete. No tardes en volver en comunión con Dios. No te desesperes por los afanes. Dale lugar a Dios primero. Deja que los afanes pasen. Como dice el Señor, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece. Amados, hoy los invito para que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para recibir socorro, para recibir ese oportuno socorro de Dios. Nunca es tarde para empezar. Hoy puedes empezar. Hoy puedes rehacer tu comunión con Dios. No oigamos la voz del diablo que nos dice que Dios está así, acusándonos con un dedo. Me dejaste, fallaste, pecaste, mentiste. No, eso lo hace el enemigo. Pero Dios dice con su mano extendida: ven a mí. Anhelo tener comunión contigo. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias porque tú anhelas tener un círculo de alguien que intimide contigo. Así como, Padre amado, estaba el pueblo, estaban los discípulos, estaban los apóstoles, y en el grupo de los apóstoles había un grupo más cercano. Así queremos, Padre, acercarnos a ti. Y tú anhelas tener ese grupo de personas que tengan intimidad sincera y fiel contigo. Ayúdanos, amado Dios, a creer en tus promesas. Ayúdanos a no creer en lo que el enemigo nos dice, que ya tú nos desechaste, que ya tú nos rechazaste. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que hoy tu palabra llene los vacíos y las dudas que muchos de nosotros podemos tener, y ayúdanos a mantener un corazón humilde y sincero delante de ti y delante de nuestros hermanos en la fe. Que no nos creamos más que otros, porque eso nos alejará de ser tus instrumentos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias y bendigo a tus hijos, bendigo a tu pueblo que están escuchando, y animo a los hermanos, a los amigos y amigas que nos pueden estar escuchando, para que tomen una decisión de permanecer fieles en la comunión contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, Dios me los bendiga. Un feliz día para todos.